Hola a todas y todos. En este video les voy a explicar cómo es la generación o la producción de material final o contenido final audiovisual. Esto que implica el poder generar ya un render que podamos nosotros darle formato y salida a los archivos de composición que tenemos en After Effects. Entonces, esta producción de render implica darle un formato, darle una codificación, darle sobre todo una extensión y una tipología de video, porque tomemos en cuenta que el material final que nosotros vamos a estar acostumbrados a generar dentro de After Effects será la producción de videos o contenido o material audiovisual. Entonces, este proceso lo voy a trabajar con parte del ejercicio de Layer 3D y con el mismo que les expliqué parte de Collect File, y esto con el sentido de que ya tengo diferentes capas, ya tengo algunos elementos o transiciones de movimiento y que bueno, de alguna manera me va a permitir ver la fluidez o la nitidez de un gráfico final. Entonces, ¿qué implica el hacer un render? Que lo que va a hacer el programa es reinterpretar todo lo que tengo de manera individual, que son capas, que son audios, que son valores tipográficos, todo lo que nosotros tenemos dentro de After Effects ahora se va a generar en un único archivo, es decir, va a ser muy similar a lo que hace Photoshop de juntar múltiples capas en un solo archivo que sería un flatten, solo que aquí tenemos la propiedad de que va a ser imagen audio si así lo requerimos, puede ser únicamente imagen en movimiento, puede ser únicamente audio o pueden ser el conjunto de los dos elementos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este valor de render? Hay dos maneras. Hacia las últimas versiones han modificado o han retirado, mejor dicho, algunos códecs que eran muy útiles, que eran factores muy rápidos de poder configurar un video y sobre todo me daba la característica de ser archivos estándar a nivel internacional, pero sobre todo ser muy ligeros. Por algunas cuestiones de compatibilidad entre proveedores, digámoslo así, fueron retirando muchas extensiones, por lo cual ahora es más práctico trabajar con un software alterno. Este software alterno es dentro de la misma gama o dentro de la misma familia de Adobe, que es Media Encoder. Media Encoder nos va a dar la posibilidad de reconfigurar mis materiales, pero muchas veces también si no tenemos el software u otra, el tiempo para irme cambiando de software para producirlo, también lo puedo generar de manera nativa dentro de After. Entonces les voy a mostrar las dos opciones para que veamos cómo funcionan ambas y que ustedes puedan elegir la que mejor les convenga. Entonces, una de las partes principales o particulares que nosotros debemos de contemplar es este valor. Mi work area. Mi work area, como hemos visto en clases pasadas, nos indica el espacio real efectivo que voy a tener. Y muchas veces en los materiales previos lo utilizábamos únicamente para la previsualización, que implicaba que mi línea de tiempo empezaba a correr y justo cuando llegaba al límite de mi work area, en automático se rebobinaba al inicio y lo podía previsualizar a modo de loop o de ciclo. Esto que implica que mi work area va a ser exactamente lo que se produzca como final, es decir, lo que sea visible en el render. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros, porque también es importante en algunos momentos que yo les comentaba, que lo ideal es ir previsualizando por fragmentos cuando el peso va siendo mayor. Entonces el ir visualizando por fragmentos implica que no tengo el total de lo que quiero como contenido final. Una vez que ya voy a producir mi render, tengo que identificar, por ejemplo, pudiera tener yo esto, que como solo estoy visualizando el final, implicaría esta acción. Entonces va a renderizar desde este punto, que es el segundo 2 con 27 cuadros, perdón, y va a terminar en los 5 con 10. Pero aquí ya prácticamente no está sucediendo nada, entonces no me es muy útil. ¿Qué es lo que tengo yo que cuidar? Sí darlo desde el inicio, acuérdense que el atajo es la tecla B, y
mandarlo al final donde realmente quiero efectivo el término. Ahí, por ejemplo, ya hizo la acción principal, mis objetos principales ya se movieron y con la tecla N voy a cortar el final. Esto es lo único que va a producirse en el render. Esto es lo único que voy a tener como producto final. Entonces, ese es el primer elemento que debemos cuidar. Otra de las partes que debemos cuidar es que, como yo les había mencionado, hay elementos que aquí en esta parte de mi línea de tiempo yo activo los efectos, es decir, si esta composición los estoy permitiendo en el caso particular del motion blur o no. Entonces siempre cuidar que esté activo y también mis capas y sobre todo la visibilidad de las capas que tengo. ¿Esto por qué? Porque obviamente si yo no tengo activas las capas, esas capas son invisibles. El render no identifica que solo es un trabajo interno, sino que si no están visibles, no van a ser visibles tampoco en el video. Entonces es una parte primordial, importante de lo que nosotros tenemos que cuidar al momento de hacer el render. La primera parte nativa de generar el render se realiza desde aquí. Irnos al valor de Composition y dentro de Composition tengo estos dos parámetros. El primero que es adherir a Media Encoder, bueno, a una fila, a una cola de procesamiento en Media Encoder. Y la otra es adherir a una lista de render interna dentro del programa, dentro de After, es decir, yo no tengo que aperturar nada más. Esta es la primera que vamos a visualizar, que el atajo directo, como vemos aquí, es Control M y en el momento en el que yo le doy me va a aparecer esto en mi línea de tiempo. Es muy importante que identifiquemos que aquí está mi composición o mis composiciones y aparece este valor que es el render queue, que es mi lista de procesamiento. Esto me va a implicar que yo voy a ir configurando las características o los settings para producir y esto se va a ir guardando o se va a ir poniendo aquí cada que yo le dé una salida a esto. Por ejemplo, si yo me vuelvo a posicionar aquí, presiono control M, me va a agregar un valor. Como es la misma composición, en este caso no tiene ninguna diferencia. Pero ¿qué sucede si yo creo una nueva composición? Por ejemplo, control N, genero una nueva composición y esto le voy a poner render prueba. Y esta nueva composición aparece aquí. Obviamente aquí está vacía, no tengo información, pero también la puedo mandar a mi valor de procesamiento. Entonces, si yo me voy aquí y le digo que la añada, se van a ir juntando, pero si se dan cuenta, cada una tiene su nomenclatura, composiciones por separado, y yo le puedo ir configurando los valores independientes. No quiere decir que todos los renders van a ser iguales. Yo puedo irlos modificando. En este caso voy a eliminar el de render prueba, lo voy a quitar también aquí de mi línea de tiempo y me regreso a este valor del render queue. Como nos damos cuenta, hay tres valores que están asignados para poder tener su selección y estos están en color azul. Cada que yo me posiciono sobre ellos cambian a blanco y son los tres parámetros que yo puedo modificar dentro de mi render queue. El primero es los settings, pero son los settings correspondientes a las calidades del render. Entonces, si yo le doy un clic aquí en donde dice Best Settings, me va a aparecer esto. Los render settings va a implicar que primero voy a tener una calidad. En la calidad hay tres parámetros que yo puedo tener. ¿Cómo implican estos tres parámetros? La calidad de Best lo que va a implicar es que va a mandar mis gráficos al tamaño original, con la nitidez y la calidad originales en cuanto a dimensiones y en cuanto a resolución, que sabemos muy bien que la resolución de pantalla no la va a dar efectiva a los 72 dpi. Pero si yo la mando a draft, lo que voy a provocar es que estos gráficos en automático se revienten porque lo está mandando a un nivel de boceto, a un nivel de preview que no está al 100% de la nitidez, prácticamente lo baja a la mitad y entonces nos vamos a dar cuenta que mis gráficos no van a tener ni la nitidez ni la definición correcta. Y si yo lo voy a wireframe, ¿qué es lo que va a suceder con wireframe? En wireframe lo que nosotros vamos a percibir de nuestro objeto es que no va a ser visual, sino que solo voy a tener los cuadros de color. ¿Cómo implica eso?
que cuando nosotros seleccionamos un objeto aparece esto. Estos pequeños marcos que están visualizados es la forma en la que se interpreta el wireframe. Obviamente no voy a poder visualizar mi imagen, es una manera de poderlo percibir con un peso muy ligero. Entonces, estas son las partes de las calidades. Por obvias razones siempre es importante trabajar con BES porque el render eso implica, dar salida. Ahora, muchas veces el sacar un render a full, como aquí aparece la resolución, es que me va a indicar que estoy trabajando al total de mi gráfico. ¿Qué quiere decir? Al 1920 por 1080. Pero esto va a llevar su tiempo dependiendo la cantidad de efectos, cosas y sobre todo duración de mi composición. Entonces, muchas veces cuando necesitamos dar una muestra de animación a los clientes o a quien le estamos trabajando, lo que se recurre es reducir los tamaños. Es decir, si lo va a ver en el teléfono, pues no tiene caso que yo saque un tamaño de pantalla completa. Lo que puedo hacer es bajar la resolución, y esto no quiere decir que voy a bajar la calidad. Lo único que estoy haciendo es bajar los tamaños, pero sigue estando a la calidad, a la mejor calidad. Entonces, la resolución solo implica compactar los tamaños. Aquí lo percibimos entre paréntesis, el tamaño final que me va a dar del video. Entonces, esto me puede ayudar si quiero dar salidas rápidas para que lo pueda mostrar a mi cliente. La otra parte del disk caché es lo que hablábamos sobre la forma de purgar, o que After tiene una memoria virtual para ir almacenando cosas. Entonces, este disk caché lo que hace es que me va a ayudar a procesar lo que ya tiene prepensado el programa, y entonces muchas veces hay renders que se van a hacer más rápido porque encuentra coincidencias, porque encuentra o se respalda en este material. Entonces aquí lo ideal es mantenerlo solo como lectura, que no sobrescriba, porque también hay una opción de sobrescribir, pero en este caso es mantenerlo. Todo lo que está del lado derecho, que es el valor de proxies, los proxies es que yo le pueda ir programando y destinando procesamientos escalonados en la tarjeta de video. Esto prácticamente es también utilizar alternativas para que renderice como si fuera una granja de renders, que cada una se dedique a cierta cantidad de cuadros. Y entonces, pero esto ya es una manera de configurar más detallada, que no voy a ahondar ahorita por el tipo de contenidos que tenemos. Entonces, la parte de los efectos, nosotros podemos activar o desactivar los efectos. Si por alguna razón se me olvidó, yo puedo decirle que todos estén encendidos o todos estén apagados. Esto también va a considerar las características de la rapidez del render. Los switch implica lo mismo, que son estos pequeños cuadros que tenemos activos en cada una de las capas, la guía de los layers y el color dip. El color dip es la profundidad que nosotros tenemos en la interpretación de colores. Trabajamos con 8, 16 y 32 bits. Entonces es más que suficiente con el que está, o dejarlo con los settings predeterminados, que esto lo que nos va a dar es una preasignación automática que nos va a funcionar sin ningún problema. La forma de interpretar el sampleo del tiempo, es decir, función o aparición de los gráficos, tiene que ver con esto. Los blendings, el poder checar cada uno de los layers o habilitar todos los layers, es poder identificar lo que tenemos en nuestra línea de tiempo. Entonces, por lo regular siempre es dejar los activos que fueron checados en cada una de las capas, que son los modos que tenemos. Los blending modes es poder tener un valor de screen, un valor de overlay, etcétera, etcétera. Entonces los dejamos como activos dentro de cada una de las capas. Los field render, esto funcionaba muchísimo para cuestión análoga y también sigue funcionando para algunas cabinas o masters de televisión para salida en tiempo real, que son las consolas de switcheo. ¿Qué implica esto? Que nosotros identificamos la forma en la que aperturan las imágenes. Las imágenes trabajaban con líneas horizontales que iban entrando, es decir, a lo largo de todo mi documento
me separaba n cantidad de líneas horizontales, es decir, pequeñas tiras, que era un rompecabezas de mi imagen. Y muchas de estas consolas lo que hacen es asignarle a un motor de procesamiento todas las que son salidas upper y lower, que son superiores o inferiores, que tienen que ver con números pares o nones. Entonces empieza 1, 2, 3, pero para que la lectura sea más rápido, todos los pares los lee un procesador y todos los nones los realiza otro procesador. De esa manera las imágenes se van a ir intercalando y puede ser la lectura más rápida. Sí hay algunos que te piden que todavía consideres cuáles son las que te dan primero, es decir, cuáles van a interpretar primero, porque es un procesamiento ya establecido de las máquinas. Entonces, únicamente cuando se lo soliciten lo habilitan, si no, evítense el problema de que pueda existir como una confusión y mándenlo desactivado, lo que va a provocar es que sean a la par tanto superiores como inferiores y la imagen se va a mandar. Ahorita lo vamos a ver con otro parámetro que tiene que ver con las características de la nitidez de los renders. El valor de motion blur es lo que hablábamos de este pequeño efecto de los gráficos en movimiento, tenerlos solo los activados en las capas que fueron checadas por cada uno o desactivar en todos los layers. Obviamente ya que estamos trabajando con render, lo ideal es con activar todas las capas. Y mi work area, el espacio de tiempo que va a renderear. Por lo regular siempre trabajamos con work area only, que es, como les decía, poder activar qué fragmento queremos salir. Si no, de lo contrario, si está activo la longitud de la composición, implica que aunque yo haya animado solo 4 segundos, pero mi composición dura 30 segundos, me va a sacar el render de todo, independientemente de tenga o no movimiento y o tenga o no gráficos que necesito. Los frame rates, pues bueno, aquí no tendría por qué existir la necesidad de replantear el frame rate, la cantidad de cuadros por segundo, porque desde que configuramos la salida de nuestro video, esto ya está establecido. Entonces, esto sería la primera parte por default. Luego viene el output module. Y entonces el output module es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo le voy a dar realmente formato. ¿Esto qué quiere decir? Dimensión, extensión y codificación del video. Entonces, si yo le doy un clic, me va a aparecer esto, que son los Output Module Settings. Y entonces aquí vienen las opciones principales, que tiene que ver con formato. El formato son todas las extensiones que yo puedo tener. Como les comentaba, hacia las últimas versiones esto se ha visto más limitado. ¿Por qué? Porque obviamente hay elementos que son externos y que en algunas veces pudieran tener un costo extra. Pero me forman los principales. ¿Cuáles son los principales? AVI para plataforma Windows es el formato que nosotros podemos utilizar como máster. ¿A qué se refiere el máster? El máster sería el video sin compresión, es decir, que yo no lo estoy limitando, sino lo estoy sacando completamente a full y le estoy dando con la mayor calidad e interpretación de los gráficos. Pero ¿qué va a implicar esto? Como es un elemento con todas las condiciones activas, es decir, libre, natural, va a ser muy pesado. Pero ¿de qué me sirve este? Que puedo sacar yo un máster y el máster se le da esa nomenclatura porque es el archivo que me permite replantear o reformatear, es decir, a partir de él, como está en crudo, como está en natural, con las mayores posibilidades, lo puedo cambiar a otros formatos, sobre todo hacia abajo. Contemplemos que hacia abajo siempre es posible, hacia arriba ya va a empezar a perder calidades. Entonces el AVI va a tener esa posibilidad de que nosotros podamos a partir de él, es decir, ya no tener que abrir After y toda mi composición y todo para volverlo a hacer ahora más pequeño, menos tiempo, un formato estandarizado, etcétera, sino que ya con el video que yo creé, con ese mismo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque ahora ya es una sola capa, ya no tengo efectos por separado, ya no está interpretando nada, entonces el render puede ser más rápido. Pero sí contemplemos que los pesos son muy altos. ¿Qué quiere decir?
que aproximadamente 30 segundos de animación en formato AVI van a llegar casi al giga o hacia arriba del giga del tamaño. Esto que implica que son videos ingobernables. Contemplemos que ningún video arriba de 80 megas va a ser posible que se reproduzca en tiempo real, aun quitándonos este mito de que los videos, mientras estén dentro de la computadora, es decir, que yo los pase a escritorio y los reproduzca ahí, eso implica que ya se vean en tiempo real, es un mito. ¿Por qué? Porque también depende de la interpretación de los gráficos y sobre todo cuando tienen audio podemos cometer o bueno, podemos percibir el error que se provoca. El audio a ser muy compacto y trabajar por lenguajes independientes, en una línea viene el audio y en otra viene el audio puede seguir su tiempo o su cronología normal, pero el video se va a ir deteniendo. ¿Por qué? Porque no tiene la velocidad adecuada para interpretarse, porque el peso es demasiado para que la computadora lo pueda trabajar. Deberíamos de tener una tarjeta de video muy buena para que eso no sucediera, y en el caso de elementos que se publican en red deberíamos de trabajar con un servidor específico que me dé la potencia, que son los valores de streaming, que me da una máquina específica para preleer el archivo y después mandarlo. Únicamente así podrían verse en tiempo real. Entonces contemplemos que el hacer un render y que queramos que se vea bien implica de la extensión para que yo no tenga problema de que qué equipos sí lo pueden leer o qué computadoras sí lo pueden o no leer, y también que los pesos sean adecuados. Entonces AVI contemplemoslo únicamente para master. ¿Por qué? Porque me da las mejores características de color, no me retira ningún valor de color, es decir, no le quita ningún brillo, nada, lo mantiene intacto. Lo mismo sucede con la velocidad de los gráficos y con la nitidez de los mismos, entonces es muy bueno. La contraparte de este ser para Windows, el de iOS, es enteramente QuickTime y tiene las mismas características. En este caso la salida o la extensión será .avi y en el QuickTime será .mov. Los dos funcionan como masters sin que les agreguemos un códec, porque el códec viene a ser el complemento, es decir, el formato es la extensión .avi, .mov, pero el códec son lenguaje interno que tiene ciertas características de compactación tanto de audio como video para que ciertos aparatos los lean más rápido. Entonces muchos de los códecs dependen de marcas, literal, de marcas de aparatos que los van a reproducir. ¿Cuál es el problema? Que si yo lo codifico mal, puedo hacerlo muy particular, es decir, que solo equipos muy específicos puedan leerlo. Y en este medio o en este mercado se toma como error que no se pueda leer en cualquier aparato, porque también contemplemos eso, ¿no? Los clientes no se van a preocupar, o tú no le puedes decir al cliente de únicamente lo vas a poder ver en el reproductor de QuickTime o únicamente lo vas a poder ver en tu computadora Windows. No lo puedes poner en pantallas que son Sony o no lo puedes poner porque eso ya no está bien visto. Entonces, una de las condiciones del render es que tú puedas generar estándares, que no tengas ningún problema de que nadie los pueda visualizar y que no tenga que estar buscando programas específicos para leerlo. Entonces los master van a implicar eso. Ahorita voy a sacar renders, voy a sacar dos renders en master. Voy a darlo en AVI, lo voy a mantener aquí y en este parámetro donde dice Format Option, que son las opciones de formato, si yo lo cliqueo me va a dar las opciones de video y audio, que es la codificación, el lenguaje que yo le quiero dar a cada uno de estos apartados. El primero que aparece como video codec, ahorita aparece como NOM, que sería la mejor manera de sacar un AVI, que es decir, que no tenga una lengua en particular, sino que sea estándar a nivel internacional con el codec NOM. Si yo lo despliego, voy a tener códecs de Intel, voy a tener códecs de TechSmith, que es un programa que trabaja para captura de pantalla. Puedo tener algunos estándares que son los UV. Puedo tener el estándar de NTSC y NPARM,
o puedo tener particulares de dB, pero estos tienen que ver con marcas. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos que si no los ubicamos completamente, no se van a reproducir. ¿Qué quiere decir? Si yo lo mando con un valor de Intel UBIT y lo quiero reproducir en una computadora Mac, puede que si la tarjeta, la motherboard, no está trabajando con Intel, entonces no va a tener ese lenguaje y entonces en automático me va a decir que no puede leer ese archivo. Entonces lo ideal es en none. Y las calidades que implica, cuando yo lo mando a none, implica que está haciendo al 100%, entonces no puedo reducir la calidad de esos elementos. Ahorita voy a modificar esas propiedades. Y el audio por lo regular también se va sin compresión. Entonces voy a sacar este primer render. Aquí el audio a qué cantidad de kilohertz, que 48.000 es el estándar, 16 bits en audio es lo correcto. Y sobre todo el estándar, para que no lo mandemos en una sola línea, que sería mono, sino mandarlo en estéreo. Y entonces estos serían los parámetros. Hay dos que están desactivados, que implica cambiar el tamaño, es decir, tengo mi video original y lo puedo hacer más pequeño al tamaño que yo quiera, o cortarlo, es decir, mutilarle tanto en lo horizontal como en lo vertical para hacer un reencuadre. No es muy común que se utilice, pero nos da la opción el programa. Entonces aquí le voy a dar OK. En esta parte, bueno, antes de darle OK, los canales de color. Los canales de color implica por default que estamos trabajando para pantalla, entonces sería RGB. Pero también tengo el canal alfa. ¿Qué implica con el canal alfa? Que muchas veces trabajamos transparencias de algunos elementos. No quiere decir que si yo lo mando en RGB no aparezcan esas transparencias, pero van a ser limitadas las gamas cromáticas. Entonces, si yo lo habilito en alfa, voy a tener toda la propiedad de colores. Pero si yo lo mando con RGB más alfa, voy a tener todos los colores del hue que tengo de RGB, más todos los parámetros que tengo hacia los porcentajes de alfa, que quiere decir de 0 a 100 por cada hue. Entonces los colores se multiplican, entonces voy a tener una cantidad cromática mayor. Si yo lo dejo en RGB, va a ser algo natural, no es que no se vea bien, pero va a ser un poco más limitada. Recalco, aunque hay opacidades en RGB, son visibles, son perceptibles. Entonces ahora sí le voy a dar OK. Y ¿qué es lo otro que tendría que asignar? Que es el último, que es el valor de output. En output lo que voy a dar es la salida, a dónde lo quiero crear. Entonces aquí por ejemplo aparece el nombre del archivo y la extensión AVI. Le voy a decir sí, así lo quiero mantener. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Darle clic en este valor de render y lo que va a hacer es interpretar mi elemento y al final suena una pequeña campana para decirme que terminó. Entonces mi máster en AVI ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme aquí nuevamente a mi archivo, me voy a composición, agregar nuevamente a una lista y lo voy a cambiar QuickTime. Y en los formatos, en formatos va a tener mayor cantidad. Como es un formato que QuickTime está vinculado con Apple, entonces tiene por esto estos valores, pero estos valores de Apple ProRes son específicos del sistema iOS. Si yo los quiero reproducir en Windows, a menos que yo haya instalado por lo menos QuickTime Player, los voy a poder visualizar, si no, no son perceptibles. Y de ahí tengo los estándares de formato análogo, los formatos HD, algunos valores de ciertas marcas, y esto lo vamos a hacer evidente más al rato, y que me van dando sus codificadores. En el caso de Mo, lo ideal sería que se vaya igual que el otro parámetro de AVI, sin compresión, y entonces nos damos cuenta que no puedo mover ninguna calidad. Lo voy a hacer así, tal cual. El audio es lo mismo, se va sin compresión, ok. Se queda QuickTime, todo lo demás está bien y le voy a dar salida en este, pero a este le voy a poner el mismo nombre, pero ahora lo voy a poner, bueno, lo dejo como 02. Voy a ir numerando las pruebas para que veamos. Entonces aquí en el mismo lugar en escritorio y lo renderizo. Como son 4 segundos, pues no tarda tanto la salida.
Aquí vemos los dos elementos o los dos archivos que son el punto .avi y nos damos cuenta que tiene un peso de, al solo ser 4 segundos de video, tiene un peso de 723 megas, que es imposible de reproducción y sobre todo poderlo enviar. Y lo mismo sucede con el MOV. El MOV tiene casi la misma dimensión. Los voy a abrir ambos. De hecho, si yo quiero abrir este MOV de manera directa en el reproductor nativo de Windows, lo va a bloquear. ¿Por qué? Porque es un formato que fue hecho para iOS. Entonces lo voy a abrir directamente con QuickTime y también el otro lo voy a abrir en QuickTime. Avi sí lo podría abrir en el nativo de Windows, pero los voy a abrir ambos en este elemento. Si yo les voy a dar doble clic para poderlos tener a pantalla y los voy a hacer un poco más pequeños ambos. El 1 y el 2 veo que tengo la información de los archivos y los dos tienen las mismas gamas cromáticas, no se perdió. Si yo los reproduzco no hay vibración en los gráficos ni mucho menos y los vemos de manera nítida, no hay ningún problema en visualizarlos o pérdida de calidad. Entonces, pero estos serían mis masters, con estos no podría trabajar ni para enviar ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estos casos? Si yo quiero tener ya renders de salida final que yo pueda subir a redes sociales o todo con calidades muy buenas, lo mejor es trabajar con el otro valor que es no render queue, sino con Media Encoder Queue. Abre el archivo y me pone esto, me pone ya cargado la composición que viene de After y me va a dar ciertos valores, ciertos parámetros. Estos ciertos parámetros, ¿cómo los vamos a configurar? El primer parámetro, y que es lo más importante, es el formato, pero por default el programa me ubica uno que se llama H264, que sería lo mismo que el AVI o que sería lo mismo que el MOV, pero este es un formato estándar. Entonces, al habilitar el H264, ¿qué implica el tener H264? Que voy a tener un formato con una extensión MP4, que es un documento que tiene la posibilidad de ser estándar a nivel internacional. Puede ser reproducible en cualquier aparato, dispositivo o sistema operativo. No tiene distinción, entonces lo hace muy bueno. Si yo le doy un clic en H264, voy a entrar a la configuración directa de todo lo que puedo cambiarle a mi documento. Y entonces, ¿qué me da? Desde el source, que es el original, me da una salida y puedo ir comparando el video. Aquí nos damos cuenta que no hay pérdida. H264 como formato, nos damos cuenta que tengo más posibilidades, pero me voy a quedar con H264 por la razón de esto, la extensión MP4. Puedo decirle que lo mande con video, con audio. En este caso, como no tengo audio, lo voy a deshabilitar y entonces podemos ganar pesos. Muchas veces no es tanto porque, como les decía, el audio es muy ligero. Pero aquí en los presets son los códecs. ¿Qué códecs les puedo dar? Y entonces esta es la parte importante del render. Que yo le puedo dar la salida específicamente hacia varias marcas o hacia varios formatos preestablecidos. Por eso son presets. Los primeros 5 tienen que ver con generales. Estos generales van a trabajar con algo que, como se dan cuenta, ya su característica principal es el bitraje, que era lo que les decía. ¿Qué cantidad de píxeles por segundo me va a mandar para que sean nítidos? La mejor salida es el máximo bitraje y por default ya configura todo. Ya no tienen que preocuparse por forma de interpretación de los elementos, ni mucho menos, porque el preset le da todas las características. Que ustedes los quieran modificar es válido. Por ejemplo, en video, yo me voy a video y lo primero que puedo modificar en este sentido es poder ver las dimensiones, el frame rate, el orden de cómo son los campos de análisis, el aspecto. Puedo trabajar algunos valores de codificación y sobre todo hasta abajo vamos a tener esto que es el bitraje.
Si se dan cuenta, el bitraje aparece con megabytes por segundo. En el nativo de After aparecía como kilobytes. ¿Esto qué quiere decir? Por miles, y aquí viene por décimas. Entonces, ¿cómo lo voy a implicar? Que un kilobyte va a ser el valor, o bueno, tener el valor de 1000 kilobytes o 10.000 kilobytes. Aquí se va a reducir en 10 megas. Entonces son fracciones de 1 a 100. Hay estándares o hay tabuladores en los cuales el principal, cuando nosotros lo hicimos nativo en After, que no nos permitía mover, manda un estándar, y el estándar de bitraje son 5600 kilobytes, que en megabytes sería 5.6. Eso es lo mínimo que nosotros le deberíamos de dar a un render para que sea legible. De ahí hay un parámetro que lo ideal son 8000, pero una vez que se empieza a trabajar con encoder, el ideal te lo manda a 10.000 kilobytes, que serían 10 megas. Entonces, entre 8 y 10 megas es lo ideal para que no pierda nitidez. Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a mandar al máximo bitraje, que son 10, y no le voy a cambiar. Otra de las cosas que podríamos configurar son las salidas del audio, el codec. El codec ACC es un formato estándar, y entonces tampoco van a tener problema de reproducción de audio. Si ustedes lo mandan a MPG, puede tener parámetros en los cuales no sea legible en ciertos aparatos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Siempre irnos a lo estándar. Y el multiplexor implica la salida. Puedo mandarlo, aunque el MP4 o el valor H264 son específicos para reproducción en redes. El principal es MP4, es el de origen. Pero también hay un formato que se llama 3GPP, que fue creado para los smartphones, específicamente para smartphone. Entonces también podemos segmentarlo o no darle una distinción. Yo por lo regular estoy acostumbrado a dejarlo en MP4 y una compatibilidad estándar. ¿Por qué? Porque también puedo mandarlo MP4 y estandarizar para ciertos formatos. Entonces, esto ya son particularidades muy específicas. Lo voy a dejar en MP4 y lo voy a mandar. Pero vean el estimado del tamaño. De haber pasado con los AVI o los MOV de 720 y tantos megas, ahora queda en 5 megas. La diferencia es enorme, pero vamos a verlo en calidad. Entonces aquí ya lo tengo. Este elemento le voy a dar un nombre para poder tener el primer parámetro, y le voy a poner la nomenclatura, que sería el 03, y a full de bitraje, que tiene de bitraje 10 megas. Entonces lo voy a poner de esta manera y lo voy a poner en escritorio para que ahí le dé la salida, que es donde están los demás. Aquí puedo yo configurar otro y hasta el final renderizar todos. Puedo tener una fila, y lo mismo puede ser en After. Puedo configurar todos y ya en la noche dejarlos renderizando. Entonces esto es la posibilidad que me da. O puedo renderizarlo independiente, lo va a procesar, termina y se queda desactivado. Es decir, se queda ya marcando la opción de que una vez que terminó está creado ese objeto. Entonces vamos a ver que aquí lo está configurando, está terminando, y en automático, cuando está la indicación de una palomita en verde, ya está creado este elemento. Entonces quiere decir que ya se terminó. Voy a regresarme a After y voy a decirle que me vuelva a crear un nuevo, una nueva salida hacia encoder. Es la misma composición, pero lo va a poner independiente, que es esto. Ahora me voy a configurar con un bitraje menor. Vamos a ver cómo son los bitrajes menores. Le voy a decir en medium, o le voy a decir con el low, lo más bajo en bitraje, y vamos a ver las diferencias que hay. Aquí en video, que es donde me permite ver el bitraje, se dan cuenta que el mínimo es el que yo les mencionaba, que son 5.6, 5.7 de bitraje, y entonces ahí estaría al borde de verse no de manera agradable.
Yo lo voy a evidenciar todavía más, es decir, voy a sacar uno a 5.7 y lo voy a poner como en salida, este va a ser el 4, 0.4 y lo vamos a poner como low. Guardar y le voy a decir que genere el render. Entonces se empieza a generar el render, me voy a desplazar a After, voy a volver a seleccionar y voy a mandar nuevamente un valor de esto. Podría yo simplemente seleccionar el de los que están arriba y duplicarlo. Yo no lo acostumbro porque a veces puede provocar errores, entonces prefiero moverme nuevamente a After y mandarlo natural mi composición. Entonces voy a tener esto, voy a irme nuevamente a las opciones de apertura y voy a decirle que se vaya al máximo, al high bitraje, pero lo voy a modificar yo manualmente. Entonces le voy a decir que aquí el bitraje, le voy a decir que trabaje con 1 de bitraje, que sería una locura, pero quiero que vean el peso se va a 500K, ligerísimo, pero vamos a ver cuáles son lo que provoca que no es de manera correcta, cómo se va a generar. Entonces le voy a dar 0.5 y le voy a poner la indicación de no, porque no sería como el más correcto. Aquí lo voy a poner en escritorio, ahí voy a ahorita recuperar algunos que se mandaron en otra carpeta por el anterior y le voy a dar que se reproduzca el render. Entonces se genera el render, me voy a salir de aquí, me voy a ir a escritorio y voy a recuperar uno de los renders que se hizo acá. Es este de low. Aquí está. Entonces vamos a ver los pesos. Ya habíamos visto los master, que eran estos de acá, que eran 700 megas. Luego creamos uno a full del bitraje que eran 55 megas. Vamos a verlos y los voy a abrir igual en QuickTime y voy a compararlo con el AVI para que veamos la característica en particular. Ahí, si vemos los dos, los voy a poner en este sentido. Vemos en el que está en AVI y el que está a full. El que está a full es el que tengo yo en la parte de abajo, que sería esto. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que pudiera tener como pérdida? Un poco el valor de color. ¿Por qué? Porque obviamente el compactarlo y tener como ciertas condiciones de que sea más ligero, lo que está haciendo es que me está quitando brillos. Lo que veíamos que en el otro al no compactarse le mata un poco la saturación de los elementos, pero que a grandes rasgos es muy poco, que también pudiéramos corregir en los valores que tenemos para reproducción. Pero lo que me interesa es la reproducción. Veamos que aquí no hay como facetamientos en el movimiento ni nada, a lo mismo que tenemos con el AVI, pero sí va a suceder con los otros elementos. Entonces lo voy a regresar. Voy a llegar al que me pone el mínimo, ¿no? Que era los 5.7 de bitraje. Lo voy a reproducir, lo quiero reproducir igual en QuickTime. QuickTime, lo voy a poner más o menos al tamaño del recuadro que tenemos y vamos a ver las características. Entre estos nos damos cuenta que los brillos se mantienen, no tiene afectación en color, pero sí vamos a tener una ligera afectación en el desplazamiento. Aquí todavía se salva, pero quiero acercarlo un poco más y que percibamos hacia los contornos de los movimientos. Va a haber una pequeña vibración y sobre todo en esta zona de los colores, lo voy a reproducir nuevamente. En esta parte donde está luz y sombra del color magenta de la nave, vamos a ver que aparecen unos pequeños recuadros como mosaicos desplazándose, que son píxeles muertos. Si yo lo muevo en cuadro a cuadro, vean aquí, eso es lo que implica el valor del bitraje, que va leyendo poco a poco la cuestión de los píxeles para interpretarlo y entonces provoca esos efectos que no son nada agradables. Si yo lo veo en tiempo real, no voy a percibir tanto, pero si ustedes que se dedican a esto están trabajando constantemente, lo van a percibir y entonces ya no es tan agradable verlo porque tiene esos pequeños cambios. Y esto es en el low, pero ahora vamos a ver el que no deberíamos trabajar, el bajar todavía más
esos porcentajes. Ahí va a ser más que evidente la deformación y la pérdida de los elementos. En primera vemos la resolución y nos damos cuenta que no está nada funcional porque lo mandamos a full y ahí ya veo pérdida de los píxeles. Lo empiezo a avanzar y vean, esos cuadros están apareciendo en todos lados. En todos lados hay información perdida. Y entonces si esto yo lo reproduzco en tiempo real, se va a ver horrible, ¿no? Entonces esto es lo que sucede muchísimo con algunos videos de YouTube que no están configurados de manera correcta o renderizados de manera correcta. Entonces una de las cosas que tenemos que cuidar es que sean los elementos. Entonces a full vemos que son 10 megas de bitraje, funciona perfectamente y también funciona en el sentido de que no perdí calidad, no perdí distorsión a lo que tenía con el AVI. Ahora, si yo quiero todavía mejorar algunos aspectos, ya sea de color o todavía bitraje, vamos a hacer esto. En Media Encoder, lo ideal para que todo salga perfecto es que aquí en el valor de configuración, en donde está el máximo bitraje, yo pueda cambiar algunos parámetros. Uno de los primeros parámetros a modificar es que de inicio el bitraje lo voy a mandar a 12. En 12 voy a tener el valor de poder mejorar la calidad de la imagen. Entonces lo dejo en 12 y me va a permitir algunos parámetros de mejora en la imagen. Otro de los valores que nosotros podemos cambiar o poder modificar para que esto sea funcional, vamos a aplicar en cuestiones de SDR para los parámetros de color. Es como si le agregáramos un lente. Entonces aquí podemos configurar, si yo le pongo el SDR directo, va a mejorar los colores. Veámoslo en la pantalla que tenemos del lado izquierdo. Cuando yo lo aplico, me va a mejorar ligeramente estos valores. Ahí me está reduciendo el brillo, pero si yo quiero aumentar el brillo, puedo hacerlo de manera directa, puedo modificar algunos parámetros de contraste, bueno, de suavizar o de contraste, y entonces puedo aumentar los brillos de mi composición. Entonces, esto también ayudaría muchísimo a aumentar esos parámetros. Entonces, o aplicar algunos filtros de lentes específicos de ciertas marcas, ¿no? Esto impliquemos que va a aumentarle tamaños del peso. Si yo le pongo valores de HDR, valores de modificación, por ejemplo HDR, para poder modificar brillos y todo, va a subir los pesos. Entonces también tenemos que considerar esos parámetros. En audio yo no modificaría nada, mantendría como esos parámetros, esos valores, y eso es lo que me va a ayudar. Entonces de alguna manera empezamos a tener. Puedo darle el máximo de la resolución de calidad, obligarlo a que no me cambie nada, y también vamos a mantener un poco los parámetros de nitidez. Y aquí, como lo vemos, pasa de 5 megas a 6, solo subió 1 mega por el hecho de subir el bitraje 2 puntos, pero también corregir un poco los lentes que nosotros tengamos. Esto sería una parte. Entonces, por ejemplo, puedo sacar el render y va a tener los mismos pesos que sigue existiendo. Pero también muchas veces tenemos esta otra posibilidad. Si yo no quiero trabajar específicamente con H264, puedo trabajar con cualquier otro, pero también puedo trabajar con presets. ¿Qué quiere decir con los presets? Que hay ciertas marcas, por ejemplo, o medios, sobre todo, mejor dicho, medios que ya tienen videos de Facebook en valor de calidad análoga, HD y 4K. Entonces en automático va a reconfigurar mi video. ¿Qué implica? Aquí yo lo cambié a 4K y cambió las consideraciones. No estoy teniendo pérdida tanto del tamaño. Vamos a verlo. Ahorita se los voy a poder producir.
pero vean que aumentó el tamaño. Le voy a modificar un poco el bitraje porque como le estoy mandando que sea más grande, dense cuenta, el bitraje lo está mandando a 24. ¿Por qué? Porque son mayor cantidad de píxeles. Yo me voy a arriesgar a mandarlo hasta 30 porque casi son más del doble de los píxeles que tenía. Veamos, cambia de 5 megas a 15 megas, pero vamos a ver qué posibilidad tiene de poder reproducirse de manera correcta. Le voy a dar OK, lo voy a dar en render, un renderizar. En este caso no cambié la ubicación, se va a renderizar en la carpeta que teníamos de el codec y lo que voy a hacer es, va a estar aquí, es el formato que está aquí, que son los 16 megas efectivos que me está dando. Vemos aquí son 16.4 megas, pero vamos a ver en calidades, vamos a ver en tamaños. Aquí vean el tamaño de la pantalla que se está mandando. ¿Por qué se nota pixelado? No quiere decir que no me da la posibilidad de agrandar la imagen. Se ve pixelado porque mi gráfico no tiene la cantidad de píxeles para poderse ver en 4K. Pero ya puedo yo reproducirlo de esa manera y vean la nitidez de los contornos, el movimiento, no hay el problema de interpretación en el momento que se vean píxeles en el color, ni mucho menos. Entonces, cada que yo voy aumentando las características, se van a ir visualizando en los videos. Y esto también tiene que ver con que hay algunos formatos que están predeterminados, como les decía, para Facebook, para YouTube, sobre todo cuando subimos para YouTube, si ya te está diciendo un cliente que lo quiere para ciertos valores, pues me voy a full de YouTube. ¿Qué va a provocar esto? Que no sé si ustedes han cargado videos en YouTube, que en automático hace una reinterpretación interna. Cuando tú ya lo creas para YouTube, lo va a reconocer y va a encontrar similitudes y entonces va a ser más rápida la carga. Obviamente cambia los pesos, tiene específicos ciertas características, aumenta el bitraje, aumenta algunos valores o niveles de encoding y sobre todo sube un poco el peso. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos esas consideraciones. Eso lo puedo hacer desde acá o también puedo tener las características acá, que son varios presets. Para tener presets de Apple, de H264, de poder tener para salidas de canales de digitales. Y entonces aquí puedo ir teniendo de ciertas cámaras, me va a ir identificando ciertas cámaras, ciertos dispositivos. Y entonces de esta manera voy a ubicar tamaños de dispositivos, de Blu-ray, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de trabajar con renders, en particular con encoder, es que ya anticipa ciertos valores prearmados para que ustedes no tengan que preocuparse por tantos valores. Sí hay que cuidar algunos elementos, sí hay que cuidar algunos aspectos, pero sobre todo ya va teniendo la salida de interpretación. Entonces, ¿por qué es importante esta clase de render? Para que las siguientes clases consecutivas ya no sea necesario trabajar con codecs, ya no sea necesario trabajar con carpetas, sino lo único que van a ir cargando en cada una de las entregas será un video y eso les irá permitiendo ir acostumbrándose o practicando sobre el nivel de render. Espero que todo haya sido muy claro. Cualquier duda o pregunta no duden de hacerlo, ya sea vía Classroom o vía correo, y nos vemos en la sesión sincrónica por si existieran dudas muy en particular. Saludos y nos vemos pronto.